Bueno, vamos a la palabra de Dios, hermanos. La lectura está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 10. Evangelio según San Mateo 11, del 2 al 10. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, pues este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor misericordioso, por todo lo que haces, Señor, porque, Padre, nos sorprende ver cada día, Señor, cómo no tomas en cuenta nuestros pecados y males, nuestra incredulidad, Señor, nuestra falta de compromiso en algunas ocasiones, Señor, y también los despistes comunes de nuestra naturaleza debilitada, Señor, más. Nos traes aquí, Señor, y nos reúnes para que podamos ser fortalecidos con el Evangelio de la gracia. Te pedimos, Señor, que derrames bendición sobre tu pueblo, Señor, sobre todos aquellos que están escuchando tu palabra en esta hora, que congregados juntos a ti elevamos, Señor, nuestras oraciones, nuestros cánticos de todo corazón, y también, Señor, nuestro corazón dispuesto para que tu palabra, Señor, llegue a nosotros, Señor, y destruya todo aquello que está mal, Señor, y nos transforme a la imagen tuya, Señor. Así que te ruego, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, oh Dios, roca nuestra, redentor nuestro. Amén. Hermanos míos, en esta mañana el título de la predicación de hoy es La grandeza que el mundo no ve. La grandeza que el mundo no ve. Una escena incómoda, pero reveladora es lo que encontramos en esta porción de la palabra de Dios. Juan el Bautista aparece en este pasaje, ya no en el Jordán, no está rodeado de multitudes arrepentidas, como la figura profética influyente que sacudió a toda Judea al inicio de su ministerio, sino lo vemos hoy en una cárcel. Está limitado, está silenciado, está apartado del ojo público. Aparentemente lo vemos derrotado en esta escena que acabamos de leer en esta mañana. No es presentado como un gran ganador de almas, ni como una figura de éxito ministerial según los criterios humanos. El hombre que había sido voz clamorosa en el desierto, ahora no puede alzar la voz. El que había señalado el Mesías públicamente, ahora solamente puede enviar un mensaje. El que había preparado el camino del Señor, termina fuera del camino y los ojos del mundo. Sin embargo, Dios no ha terminado de hablar sobre Juan. Esta escena nos enseña, hermanos, que desde el inicio la fidelidad no siempre termina en visibilidad. Muchas veces no acaba como nosotros quisiésemos que terminase. De hecho, si nosotros vemos en las Escrituras, ellas
muestran siempre a los héroes de la fe muriendo, ¿no? Cosa que nosotros no estamos acostumbrados a ver y que nuestra esencia, nuestro ser rechaza por tal vez culturalmente así percibimos las cosas o esperamos que los héroes nunca mueran. Y menos esperaríamos encontrar una aparente derrota en aquellos que son catalogados como héroes, como ejemplo a seguir de los cristianos. Muchos de los verdaderos enviados de Dios no aparecerán ante estadios, no van a ser celebrados, no van a recibir aplausos. Algunos, como Juan el Bautista, van a terminar en silencio, otros van a acabar en prisión, otros terminarán en el olvido, pero nunca fuera del conocimiento de Cristo. Es decir, no hablamos aquí de un conocimiento intelectual, sino que el Señor mismo los conoce personalmente a cada uno de ellos y tiene algo que decir de ellos. Así que vamos a ver algunos puntos respecto a este pasaje que hemos leído en esta mañana. La primera cosa es la intención de Juan, el cual muestra fidelidad hasta el final. La pregunta que Juan envía a Jesús no nace de una pregunta incrédula, sino de amor pastoral y responsabilidad espiritual. Juan es consciente de que su ministerio ha llegado a su fin. Percibe que no saldrá vivo de la cárcel y recuerda la confusión y la envidia que algunos de sus discípulos habían mostrado cuando el ministerio de Jesús comenzó a crecer. Jesús está allí como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, algunos de ellos todavía no alcanzaban a percibir que el mensaje de Juan era que ellos pudiesen verle como tal, que pudiesen ver en él el cumplimiento de todas las profecías, que pudiesen ver en él una dispensación terminada y cumplida. Y a partir de esto verían también ellos que la palabra de Dios está ocurriendo en ese tiempo. Juan no protege su nombre, no intenta perpetuar su influencia, no retiene seguidores por orgullo. Hace todo lo que un siervo fiel debería hacer al final de su carrera, dirige a otros hacia Cristo. Aquí, hermanos, es donde debemos de detenernos y examinar nuestras vidas, cada uno de nosotros, porque la tentación está latente en nosotros, allí está, lista, permanente, queriendo tener alguna validación personal. ¿Y cuántas veces nosotros, ministros, iglesias, denominaciones, nos dejamos guiar por una envidia ministerial, por una competencia denominacional y por la necesidad de validación personal ante otros hermanos? Esto es algo que frecuentemente pasa en estos días. Yo estoy seguro que no todo el tiempo es este tipo de defensa. Yo estoy seguro que hay otros eventos de la historia de la humanidad o de la historia de la redención aplicándolo a la iglesia, en la cual hay otro tipo de pecados con los que lucha la iglesia. Pero hoy día podemos ver grandemente esta envidia dentro de los ministerios, podemos ver esta competencia dentro de las denominaciones y en lo personal acabamos terminando nosotros con esta necesidad de validación personal ante los hermanos e inclusive a veces ante la sociedad, cosa que a Juan el Bautista no le interesaba. Y este último punto particular es peligroso. Cuando buscamos validación, dejamos de combatir el mal con el evangelio y comenzamos a hacer cosas que están fuera de la palabra de Dios, del evangelio de Dios. Empezamos a combatir algunas ideologías con otras ideologías que son igualmente destructivas. Hoy vemos, por ejemplo, cómo el pecado del machismo no se enfrenta con la verdad redentora del evangelio, sino con ideologías opuestas, externas, como ciertos feminismos radicales,
Y el resultado de esto no es redención, sino un nuevo pecado que pretende corregir otro. Entonces, en vez de seguir las instrucciones del Evangelio, de vencer lo malo con lo bueno, qué es lo que se tiende a hacer, hermanos queridos? Pues cuando hacemos esto es que sacamos otro pecado que es igual o más grave o más abominable que el anterior y tratamos de cubrir nosotros estos males que sin duda nos hemos dado cuenta que han llegado a afectar la vida de nuestro comportamiento y sociedad. Aquí por poner un ejemplo, ¿no? Y este ejemplo lo pongo porque en nuestra sociedad es una sociedad que está afectada por eso, por el machismo. Y el machismo hoy se ha tratado de combatir con el feminismo radical. Esta es la respuesta que se da, cuando en realidad nosotros deberíamos de combatirlo a la luz del Evangelio. El Evangelio, hermanos, no sustituye un ídolo por otro, sino que derriba los ídolos. Juan el Bautista tenía un dominio notable de sí mismo. Él no se sobrevaloraba, seguramente se amaba en el sentido correcto, pero amaba mucho más a su Salvador. Su confesión sigue siendo un modelo para la iglesia de Dios. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Este es el mensaje que seguramente todos nosotros recordamos de Juan el Bautista. Es su legado para la iglesia, es su legado para los cristianos. Y no se trata, hermanos, de que nosotros nos menospreciemos o nosotros pensemos que no tenemos valor alguno, sino que se trata de que el aprecio que tenemos de nosotros mismos y de nuestro alrededor sea compatible con el evangelio de la gracia de Dios. No podemos combatir un pecado con otro pecado. No podemos combatir un mal con otro mal. Necesitamos que sea el evangelio el que redirija la vida de cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Así que si en este año, hermanos, hemos de alguna manera estado luchando entre denominaciones, si en este año, hermanos queridos, hemos estado teniendo alguna clase de envidia ministerial, o si en este año hemos estado nosotros tratando de combatir males con otros males, debemos de dejar de hacerlo. Y debemos de seguir este legado que Juan el Bautista dejó para la iglesia de hoy día. Necesario que nosotros menguemos y que Cristo crezca. ¿Y cómo crece Cristo en nosotros? Pues a través de la luz del evangelio que nos ha dejado a nosotros. Recordemos, hermanos queridos, que el evangelio no es aquello que escuchamos alguna vez y nos llevó al arrepentimiento y a los pies de Cristo. El evangelio es el mensaje constante que cada uno de nosotros necesitamos. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando oramos, cuando reflexionamos en ella, allí está el evangelio, allí está la buena noticia de que a pesar de que nosotros erramos, a pesar de que nosotros nos equivocamos, a pesar de que nosotros nos podemos desviar, el Señor está ahí siempre con los brazos abiertos para recibirnos y para que podamos enmendar nuestro camino. Está allí para ayudarnos a que logremos todas las cosas que Él nos pide en su palabra. Si nosotros sentimos que tenemos algún tipo de debilidad, la pedimos a Él que nos fortalece. Si nosotros sentimos que no podemos lograr ciertas cosas, pedimos a Él que nos dé su fuerza. Si nosotros sentimos que de alguna manera nuestros pecados nos han alcanzado y para nosotros son difíciles de tratar con ellos, acudimos al Señor para que Él haga en nosotros. Y este legado fue el legado que Juan el Bautista trató de transmitir a sus discípulos al enviarlos a aquel lugar para preguntar a Jesús si Él era aquel que había de venir o se debía de esperar a otro. Entonces, no es un mensaje o una respuesta de incredulidad de parte de Juan el Bautista hacia sus discípulos, sino más bien es una honestidad pastoral hacia aquellos que estaban bajo su responsabilidad. Muchos pastores del pasado, hermanos, vemos con tristeza hoy que no prepararon discípulos, no delegaron, no formaron a otros para continuar firmemente la doctrina apostólica y la fe de la iglesia cimentada en Cristo. Y el resultado ya lo estamos viendo hoy día. Muchas iglesias cerrarán. Esta es una profecía no basada en una revelación personal, sino es una profecía basada en las evidencias que hoy hay. Hay muchas iglesias que hoy están firmes, pero que mañana seguramente
estarán cerradas, otras iglesias o templos serán vendidos, otras terminarán convertidas en sinagogas, en mezquitas o en lugares de culto pagano que ofenden a Dios. Europa, hermanos queridos, es un testimonio vivo de esto. En Inglaterra, tierra de mártires, de reformadores y de predicadores fieles de la palabra de Dios, donde hay templos históricos, estos han sido vaciados del evangelio y se han reutilizado para fines ajenos a Cristo. No porque Dios haya fallado, sino porque hay una generación que no siempre se preparó para el siguiente paso, no se prepararon para entregar la estafeta. Juan el Bautista no cometió este error. Él envió a sus discípulos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque él sabía que su tiempo había terminado y lo aceptaba no solamente con resignación, sino que para él era un triunfo, aunque para otros pudiese ser visto de una manera negativa. En segundo lugar, también tenemos la respuesta implícita de Jesús, el elogio que descarta toda incredulidad. Si nosotros pensamos que Juan estaba dudando en algún sentido, si pensamos que Juan de alguna manera tenía ciertas reservas al ministerio de Cristo, vemos que no. La mejor evidencia de que Juan no dudó es la respuesta de Cristo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Cristo no defiende a Juan como a un acusado, lo honra como un siervo fiel. El cielo tiene una medida de grandeza destinada a la del mundo. Y aquí vemos a Jesucristo honrando a este santo, a Juan el Bautista, que sin duda lo llamamos San Juan el Bautista, porque vemos la exaltación que Cristo hace sobre él. Podríamos ver aquí que hay menosprecio de parte de los hombres hacia los siervos de Dios. No solamente Juan fue menospreciado, sino también vemos el caso de Elías, y lo comparo porque el mismo pasaje lo cita. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, no quiero introducir ninguna otra cosa, sino lo que el texto mismo está diciendo. Vemos la comparación que hay entre Juan y Elías. Juan, un tipo de Elías. Muchos menospreciaron a Juan porque no entendieron la naturaleza de su ministerio, porque malinterpretaron su pregunta, porque lo vieron débil por estar encarcelado. Esto mismo ocurrió con Elías. Fue visto como una persona perturbadora, una persona exagerada, una persona incómoda. Él terminó cansado, aislado, deseando morir. Y sin embargo, Dios lo llamó su profeta. Así ocurre hoy. Los hombres fieles no siempre parecen fuertes, no siempre son exitosos, no siempre son relevantes. A veces los podemos ver cansados, frágiles, silenciosos, pero la mirada de Cristo no es superficial. Debo de decir que la mirada de Cristo está sobre ellos, sobre todos aquellos que Él ha llamado. Como en muchas ocasiones hemos dicho, ¿cómo nos damos cuenta de que una persona es fiel a la palabra de Dios? Porque predica fielmente la palabra y ministra los sacramentos, encargos de Cristo para su pueblo. ¿Cuándo vemos que hay desvíos en alguna persona? Porque empieza a predicar algo que no tiene relación con el Evangelio, porque empieza a dar ciertas charlas que parecen motivacionales, que inclusive nosotros confundimos de alguna manera con algo bueno, porque pueden hablar de crecimiento de la iglesia, porque pueden hablar acerca de la evangelización, porque pueden hablar acerca de muchas necesidades, pero no centran su mensaje en el texto, no centran su mensaje en el mensaje del Evangelio. Vemos desvíos allí porque menosprecian los sacramentos que el Señor Jesús ha instituido para la iglesia, particularmente la cena del Señor. Vemos en el libro de los Hechos que la costumbre de la iglesia era que cada domingo, cada primer día de la semana se reunía no solamente para escuchar la palabra de Dios,
sino para participar de los sacramentos. Y porque vemos que hay corrupciones en la iglesia, que probablemente hoy podemos decir que no son cosas graves, que la iglesia aún puede subsistir porque tiene todavía las bases. Pero ¿qué de nuestro futuro? Juan el Bautista estaba preocupado de esto. Y veamos que la influencia de él fue tan profunda que el bautismo de Juan todavía se practicaba aún después de la ascensión de Cristo. Un bautismo para arrepentimiento, mientras que el bautismo de Jesucristo es una señal del pacto de la gracia de Dios. Hay una diferencia entre una cosa y otra. Así que el tiempo de Juan había concluido. Él había llegado para hacer que el pueblo despertase y pusiese sus ojos en Cristo. Pero Jesús, que es Dios con toda autoridad, viene a cumplir los sacramentos del Antiguo Testamento, el sacramento de la Pascua, así como también el sacramento de la circuncisión, y le da una extensión a estos sacramentos, que nos recuerdan que hemos sido sellados nosotros con el Espíritu Santo y otras más cosas importantes que son una cápsula del Evangelio en la vida de nosotros. Un punto más, queridos hermanos, Juan no era una caña sacudida por el viento, porque muchos lo veían así. Juan no fue inconstante, no fue mundano, no fue cobarde. Confrontó al rey, sabiendo que le costaría la vida. Hermanos queridos, hoy tenemos temor algunas veces de confrontar a algunas personas. Algunas veces debemos hacerlo con tal mansedumbre, algunas veces debemos hacerlo de una manera apropiada, algunas veces debemos esperar para que el mensaje del Evangelio pueda ser certero. Algunas veces deberemos esperar el momento más oportuno para poder enseñar lo que Cristo quiere que los hombres sepan. Pero lo que no debemos hacer es dejar de confrontar. Juan el Bautista confrontó al rey. Entonces eso era algo grave. Aquí, hermanos, se alinea con grandes hombres de la fe como Hugh Latimer, como Nicolás Riedel y tantos otros mártires que prefirieron la ira del poder antes de traicionar la verdad de Dios. Juan pertenece a esta misma estirpe, hombres que no negociaron la verdad para conservar ideas. Lo hemos hablado, hermanos, en otras ocasiones, cómo es que hay algunas personas que alardean de su cristianismo, cómo es que hay algunas personas que alardean de su tradición, pero que no mueven un dedo para poder defenderla cuando en realidad vienen los tiempos en que hay que hacerlo. A veces lo hacen detrás de las redes sociales únicamente, a veces lo hacen desde su zona de confort, pero cuando algo o alguien los lleva a dar testimonio de su fe, se quedan callados por conservar la diplomacia. Juan el Bautista no era un hombre así. Inclusive algunos lo pueden ver como un hombre tal vez salvaje, rudo. Pero aquí en esta etapa de la vida, algunos podían verlo quizá débil y frágil. Pero Juan fue más que un profeta, fue consuelo y fue juicio a la vez. Juan vio que muchos profetas anhelaron ver a Cristo y él logró verlo. Moisés deseó contemplar la gloria de Dios y solamente lo vio parcialmente. Juan señaló al Cordero de Dios cara a cara. Este es un consuelo para nosotros los fieles. Veremos al Rey, pero también es juicio. Porque la pregunta aquí es para la humanidad, ¿podremos estar de pie delante de Él? Porque la Escritura dice que toda rodilla se doblará delante de Él. ¿Podremos estar en pie nosotros delante de Cristo para contemplarlo cara a cara? ¿Recibiremos la vindicación de Cristo para que podamos contemplarlo? Tengamos confianza, hermanos. El Señor Jesús vindicó
exaltó a Juan con sus palabras? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino de delante de ti. Exhortación final, hermanos. La pregunta no es si seremos grandes a los ojos del mundo. La pregunta es si seremos fieles a los ojos de Cristo. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Sé que esta pregunta es trillada, sé que muchas veces la hacemos desde los púlpitos, pero es una pregunta en la que deberíamos reflexionar profundamente. ¿Estaremos dispuestos a pagar el precio? Que no busquemos validación humana, que no combatamos el mal con ideologías humanas, que no guardemos el Evangelio solamente para nosotros. Vivamos, sirvamos y terminemos como Juan, señalando a Cristo, aunque nosotros tengamos que menguar. Y que cuando nuestra voz se apague, el Señor aún pueda decir de nosotros: bien, buen siervo y fiel. Amén. Oremos. Padre eterno y misericordioso, gracias te damos por el Evangelio tan alentador para la iglesia, Señor. Este Evangelio que tú nos das, Señor, es un Evangelio que nos alimenta, Señor, que nos sacia como agua y que nos refresca, Señor. Que cuando vemos que aparentemente estamos cansados, derrotados y llenos de pendientes quizá de nuestra vida cotidiana, tú nos das la esperanza. Y en esta ocasión nos has mostrado la vida de Juan, tu santo, Señor, para que nosotros podamos imitar la vida de ellos, confiando en tu obra redentora, en tu ministerio, Señor, que ejecutas todavía, Señor, estando a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos que nos bendiga, Señor. Bendice a nuestra iglesia, bendice a las iglesias, Padre, que predican tu palabra. Bendice a aquellos, Señor, que están preocupados por la predicación real de tu palabra, Señor, por la enseñanza real, Señor, de este evangelio que tú has dejado a tus discípulos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.